Buenos días amigos, hoy es 25 de octubre, en vísperas de las elecciones del presidente de los Estados Unidos, en víspera de nuevas esperanzas con respecto al mundo, con respecto a Israel, con respecto a nuestra nación, que es una nación clave en el mundo entero, como todos sabemos. En este día 25 de octubre voy a hacer un video acerca de Jaime Bailey. ¿Por qué lo peor de Bailey? ¿Por qué lo peor de Bailey? Simplemente porque me parece, primero que nada, para poner en claro, me parece que Bailey es una gran persona. Me parece que es una persona catedrática, preparada, que tiene base, que tiene muchos conocimientos acerca de lo que es el periodismo, que está fundamentado en ciertas técnicas que por supuesto debe haber aprendido a través de los años en su carrera periodística. Es una persona con base y fundamento. Sabe fundamentar sus críticas, sabe fundamental sus coberturas, sabe fundamental cada capítulo que hace de su programa. Lo admiro, me gusta verlo. Me gusta verlo cuando habla de Venezuela, porque yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo con Venezuela. Me gusta, pero como dicen en mi linda Cuba, zapatero a sus zapatos, ¿me entiendes? Entonces, puedes hablar de lo que sabes, pero no debes de abundar en lo que no sabes. No es que no puedas hablar, sino que puedes hablar. Y hace poquito, esta semana, él lanzó un programa acerca de la intervención del pueblo cristiano X, sea la iglesia católica, sea la iglesia protestante, sea la iglesia evangélica. Es una rama religiosa de corte cristiano que tuvieron un tiempo con Donald Trump, oraron por él, lo ungieron, lo declararon que era una persona escogida por Dios. Pero con respecto a todo esto, lo primero que tenemos que hacer es que para hablar de estas cosas hay que tener primeramente un conocimiento de quién es Dios, que Jaime Bailey no lo tiene, porque tiene un conocimiento, según él dice, que de un Dios a media, que él está entre dos aguas. Y dice la Biblia misma que al tibio Dios lo vomita de su boca. La misma Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Primeramente tenemos que ver algunas características. Dios, cómo actúa, qué hay en el corazón de Bailey con respecto a las elecciones de los presidentes de Estados Unidos. Naturalmente tenemos que analizar ciertas características. Y una de las primeras características que tenemos que analizar es que Jaime Bailey es una persona que él mismo se ha declarado de corte homosexual. Naturalmente que la presidencia asumida por el candidato de corte republicano es una presidencia de un corte más conservador, ¿me entiende? De raíces más conservadoras, de raíces más, como así decirlo, inclinada a lo que es hacer lo que la Biblia y los preceptos divinos establecen. Porque solamente existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, según dice la palabra. Naturalmente, asumiendo el papel de Bailey y sus características de corte homosexual, de corte liberal, se inclina más por el candidato demócrata, en este caso Kamala Harris. Eso es entendible. Es entendible porque simplemente esa es sus costumbres, esa es su visión, ese es el espectro que tiene de lo que debe ser una presidencia en un país. Liberal, cada cual hace como bien le parece, cada cual coge por aquí, coge por allá. Si quiere ser homosexual, libre; si quiere tener el aborto, naturalmente la persona que tiene un corte conservador no va a asumir eso, no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo a que a nuestros niños se les enseñen que es normal ser homosexual y ser heterosexual. No está de acuerdo con ciertas cosas que se manejan en el mundo, que inmiscuyen quizás o involucran a la iglesia un poco, involucran a la Biblia, porque al final de todo, ese Dios tan maravilloso y poderoso que tenemos, nuestro Señor, Dios de los cielos y de la tierra, Jesucristo, Él ha puesto como base ciertas ideas, ciertas tendencias, ciertas, por así decirlo, manera de respetar su voluntad. ¿Qué promete Dios a cambio de todo esto?
bendición, vida abundante y sobre todas las cosas paz, que es lo que no ha traído el gobierno demócrata en estos días. Para que vea cómo se cumplen las cosas. Siembro el liberalismo, siembro la maldad, dejo que todo el mundo haga lo que quiera. Este mundo está casi, por así decirlo, a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, si no es que ya está en la Tercera Guerra Mundial, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Pero ustedes nunca deben sacar a Dios de estas circunstancias. No debemos nunca desplazar a Dios de lo que está pasando. Dios constantemente, Dios es seguro que está en todo esto. Pero bueno, volviendo al tema. El tema es lo peor de Bailey. ¿Por qué lo peor de Bailey? Como así decíamos, tú tienes que tener un consenso de qué cosa tú vas a hablar. Sacaste un programa religioso que más bien parecía ser que eres simplemente una persona que simplemente estás actuando de una manera agresiva, no solamente contra Donald Trump, sino contra Dios mismo. Ese Dios, porque tú no sabes quién es Dios, y tú mismo lo dijiste, tú dices, tú crees a medias en un Dios que es a medias, que sí, que puede ser que sí, que puede ser que no. Y el hombre lo primero que tiene que tener es definición. Tú te definiste por ser un periodista y fuiste bueno. ¿Por qué? Porque te definiste por ser un periodista. Tú te definiste por el arte de las letras y de la elocuencia. Entonces, como te definiste en esta rama, fuiste bueno, pero no conoces nada de lo que es la Biblia, no conoces nada de lo que es la religión y no conoces a Dios, por supuesto, porque si conocieras a Dios, no estuvieras hablando las cosas que habla, de que tú eres libre, de que te gustan los hombres y las mujeres y que piensas que eso es libertad. Eso no es libertad, eso es pecado, hermano, y eso es libertinaje. Pero no vamos a entrar en el tema religioso, vamos a entrar en el tema de por qué estás mal en lo que hiciste. Primeramente que nada, si tú supieras de la Biblia, como sabes de tu periodismo, supieras que Dios pone y quita a los gobernantes. Y supieras que cuando una nación está en pecado y está en libertinaje y está en maldad, Dios quita gobernantes buenos y pone gobernantes malos. Y estos gobernantes azotan a la nación, pero no los pone el diablo, los pone Dios mismo. Dios mismo es el que permite. Y lo primero que debes saber es que Dios siempre va a escoger al gobernante de una nación, como lo escogió a través de los años en Israel. En Israel nunca Dios dijo, yo no puse a este gobernante. Ellos eran los ungidos, eran los elegidos. Venían los sacerdotes, lo ungían con un báculo, con aceite y oraban por este gobernante. Eso se debería hacer en todos los gobiernos, no solamente esta vez que se hizo con Donald Trump. Esto se debería hacer siempre se debería orar por todos los gobernantes. Tuvimos gobernantes como Josías, el rey David, como Josafat, como Ezequías, que fueron gobernantes puestos por Dios y amaron a Dios, hicieron la voluntad de Dios y sirvieron a Dios. Pero hubieron gobernantes como Acab, ¿me entiendes? Como cientos de gobernantes que hubieron que fueron muy malos en Israel. Y todos conocemos la Biblia, ¿me entiendes? El mismo rey Herodes, hubieron gobernantes. Pero eso es en el mundo entero. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, en ninguna parte te dicen que Herodes, que Acab, que Joaquín, que fueron gobernantes malos, que fueron reyes malos. En ninguna parte de la Biblia te dice que Dios no los puso, que ellos los puso el diablo. Dios los puso, pero todo lo que sean buenos o los que sean malos son puestos por un propósito. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que oremos por nuestros gobernantes, dice la palabra. Dice, oremos por nuestros gobernantes. Y te podemos buscar citas bíblicas aquí. Puedo buscar un montón de citas bíblicas aquí que te puedo enseñar Jaime Bailey, que deberías, si vas a hablar de la Biblia, si vas a hablar un poco de las cosas que son concernientes a Dios, deberías estudiar un poquito más la palabra para que entonces pudieras competir un poquito en ese aspecto hablando. Pero puedes competir en el aspecto de la literatura, los homosexuales, qué es ser gay, qué es no ser gay, qué es ser padre de hijos siendo gay y qué es ser liberal. Puedes competir ahí, pero no en la Biblia. Hiciste un programa muy desenfocado
en tu programa acerca de la oración, de la investidura de Trump que le hicieron, ¿me entiendes? Porque es muy desenfocado, porque simplemente, sea Trump o no sea Trump, Dios es el que lo va a poner. Sea Trump o no sea Trump, no podemos decir que sea el ungido de Dios, porque ya eso eran costumbres de los antiguos tiempos. Pero si el gobernante es asequible a que oren por él, a que lo unjan y a que lo bendigan, eso está bien. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y lo mejor que puedes hacer, si analizamos la Biblia, vemos al gobernante Salomón, por así decirlo, por no decirte rey. Vemos que es de la descendencia de David. Fue prometido por Dios que a él le iba a suceder a su padre. ¿Qué dice la palabra que le pidió Salomón a Dios? Dijo, dame sabiduría para yo gobernar a tu pueblo. Si ahora vemos a un Trump que está dócil, que está asequible a creerle en Dios, a que oren por él, a pedirle a Dios que le dé sabiduría, aunque tenga el carácter que él, Dios no mire el pasado. Dios va a mirar el presente siempre. Dios va a mirar lo que a partir de hoy hacia adelante Trump puede hacer o Kamala puede hacer. Simplemente si Kamala sale buena, Dios bendice al país. Cosa que no va a hacer, porque si ya ella hizo este desastre de decir que estaba en un cuarto equivocado a una persona que le dijo Jesús el Señor y tomar esto como una burla, ya estamos mal desde el principio. En cambio, Trump pudo haber sido un proxeneta, pudo haber sido un parásito, pudo haber sido un explotador, pudo haber sido lo que sea, pero dice la palabra que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si él ahora está buscando a Dios, si él ahora se está girando por un corte que es evangélico, que es un corte religioso, de creer en Dios y de amar a Dios, Dios no le va a tener en cuenta todo lo que él hizo. Dios te perdona como puede perdonarte a ti, Jaime Bailey, como puede perdonar todos tus pecados. Has estado con todos los hombres que tú quieras, con todas las mujeres que tú quieras, has criticado, has maldecido, has hecho. Hoy Jesús viene a tu corazón, te perdona. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es lo que tú deberías hacer. Buscar a Dios, conocerlo más. Y entonces el Espíritu Santo te va a dar la iluminación para que tú entiendas quién es Dios y cómo Él funciona. Asimismo, como Dios te puede perdonar a ti todos tus pecados, puede perdonar a Donald Trump, puede perdonar a Kamala Harris, puede perdonar a mismo Biden, que son enemigos de Dios, los puede perdonar. Independientemente de que hay personas que son elegidas para hacer este trabajo porque en su corazón está el deseo ardiente de hacer el trabajo que es contra Dios. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, simplemente te estoy dando este consejo. Si quieres hacer otro programa como el que hiciste el otro día, tan ridículo, pobrecito, primeramente deberías documentarte de la Biblia. Porque no solamente te agrediste a Donald Trump, estás agrediendo a Dios mismo directamente cuando hablas de esta manera. Porque estás devaluando, estás desechando lo que Dios puede hacer, los planes de Dios, ¿me entiendes? Porque todo esto no es que sea o no sea, es que en el corazón de esta gente hay un cambio, hay un deseo de un cambio por algo que es mejor, por algo que puede traer bendición a las naciones. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que los que no ayudan a Israel maldicen a Israel. Los que van en contra de Israel van en contra de Dios mismo. Vemos a un Donald Trump abierto a apoyar a Israel, a bendecir a Israel, a darle lo mejor que puedan dar a Israel. Hemos tenido una gobernación, hemos tenido un gobierno que se ha caracterizado por ir en contra de Israel, inclusive delatar sus planes, inclusive revelar sus proyectos de guerra. Ha sido una pura basura. Y tú cuando hables simplemente de que están orando o no, o que si Donald Trump es o no es, primeramente que nada tienes que ver por dónde Dios viene y qué es lo que Dios quiere hacer. Y si tú entendieras qué Dios tan bueno es, pudieras saber que Dios quiere traer un cambio sobre los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dios ama a la nación de los Estados Unidos, pese a que Estados Unidos es una de las naciones que más ha enfrentado a Dios y que más pecado tiene acumulado en su récord. Posiblemente estemos experimentando una nueva bendición, posiblemente estemos experimentando una prórroga de la misericordia de Dios sobre esta nación a través de Donald Trump. Pero que hayan orado por él,
que lo hayan ungido, que lo hayan declarado el campeón, que hayan declarado que Dios lo bendijo, que tú dijiste que sí, que podía ser, que hayan declarado todo esto, simplemente no quiere decir que ellos estén mal, ni que Donald Trump esté bien. Quiere decir que esto es la voluntad de Dios para cualquier nación instituida, ya sea el Líbano, ya sea Israel, ya sea Roma, ya sea Ucrania, ya sea Unión Soviética. Dios quiere el bien. Dios quiere el bien para su pueblo. Dios quiere el bien para las naciones. ¿Quiénes traen el mal? Nosotros. Nosotros somos los que traemos el mal. Y espero que tú, si me ves, que quizás no me veas nunca este video, o el que me vea entienda que para hablar de Dios primero hay que conocerlo. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la Biblia. A través de la Biblia podemos conocer al único y verdadero Dios que hay, Jehová de los ejércitos, y a su Hijo Jesucristo, y la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.